nuestro disertante de hoy es Leonardo Manino. Leonardo Manino forma parte del equipo de capacitación del CIES, municipal de acá de Rosario. Leonardo es paramédico, es guardavidas, aparte es miembro de la Asociación Internacional de Rescate Acuático. Y no solo eso, sino que colaboró con la elaboración de las guías de reanimación y rescate acuático que salieron el año pasado. Así que, bueno, nada, es un honor que estés con nosotros, Leo, acá, y un gusto. Así que te escuchamos. El tema de hoy que iba a dar Leo, nosotros venimos de una clase que dimos de RCP básico, otra clase de RCP avanzado, y ahora planteamos esta que es de la reanimación o el RCP en situaciones especiales. Así que bueno, Leo, te escuchamos. Perfecto. Bueno, vamos a arrancar hablando y retomando un poco de lo que había hablado el compañero la clase pasada, que era, bueno, una situación especial de reanimación, si bien habló de, todos las situaciones de reanimación desde básico a avanzada en el protocolo universal. Hoy vemos situaciones especiales, retomamos con la situación en primer punto como el embarazo. Durante el embarazo ocurren cambios fisiológicos significativos, aumento del gasto cardíaco, del volumen sanguíneo, de la ventilación minuto, el consumo de oxígeno. El útero grávido puede comprimir significativamente la vena cava inferior, los vasos ilíacos abdominales, y esta embarazada en posición supina hace que pueda resultar en mayor reducción del gasto cardíaco y en hipotensión. Durante el paro, la limitación del retorno venoso, el gasto cardíaco por ese útero grávido reduce la efectividad de las compresiones, ¿verdad? Entonces, si vamos a cuáles son las causas, ¿sí?, más frecuentes en el paro cardíaco de la embarazada, podemos hablar de hemorragia, de embolia, de trastornos hipertensivos en el embarazo, y el aborto y la sepsis son las responsables de la mayoría de las muertes directamente relacionadas con el embarazo, mientras que las condiciones médicas preexistentes son la causa principal de las muertes indirectamente relacionadas, ¿no? Ahora bien, pasando a los puntos clave, ¿sí?, a los puntos clave en cuanto a el soporte básico de vida, y vamos a empezar por ahí. Primero es que hay que tener en cuenta que vamos a necesitar ayuda experta a la brevedad, ¿sí? Y que hay algunas consideraciones en cuanto al soporte básico de vida estándar, ¿no? La posición de las manos puede cambiar, y esto estamos hablando siempre del último trimestre del embarazo, ya cuando está más alto, esa panza está más alta, y ahí podemos llegar a tener que poner las manos un poquito más arriba del esternón. Y a su vez se recomienda, si bien esta recomendación es para lo que hablábamos antes, de evitar el mayor gasto cardíaco y la hipotensión que puede surgir, también se traslada a la posición en el momento de la reanimación, desplazar manualmente o colocar alguna cuña del lado derecho para desplazar y evitar la compresión de la vena cava inferior, ¿sí? Y puede desplazarse manualmente si hay algún operador adicional, o incluso con alguna sábana, una frazada, mejor dicho, o algo que pueda hacerse, si no es en la camilla o en la cama, donde se pueda inclinar entre 15 a 30 grados, es lo que está recomendado del ángulo de la inclinación, ¿sí? Si hablamos del soporte vital avanzado, en el paro con ritmo desfibrilable, FB o TB sin pulso, bueno, por supuesto, intentar la desfibrilación lo antes posible. No hay cambios en la impedancia transtorácica durante el embarazo, así que no se sugiere utilizar otro tipo de energía o una energía diferente
a la que se utiliza habitualmente. Es prioritario el manejo de la vía aérea, hay un mayor potencial debido a los cambios fisiológicos y a la insuficiencia del esfínter gastroesofágico, y hay mayor riesgo de aspiración y de broncoaspiración, ¿no? Del contenido gástrico. Por supuesto que no debe dejarse de lado que la prioridad, en este caso, es la oxigenación y la ventilación por sobre la aspiración. Puede ser necesario, si es abordado por algún tipo de persona avesada, podría tomarse como estándar de oro la intubación endotraqueal con un diámetro inferior, pero tenemos que considerar que es una vía aérea difícil, una vía aérea difícil, y también podemos barajar de que se puedan utilizar algunos dispositivos alternativos, como por ejemplo la máscara laringe. Por supuesto, vamos a necesitar acceso intravascular rápido y, bueno, como siempre se viene diciendo, el acceso intraóseo también está recomendado y esperemos que pronto pueda estar en, en más unidades a lo largo del país. Acá vemos, o si se ve esto del desplazamiento hacia la izquierda o la inclinación de los 30 grados hacia la izquierda, eh, de hacer la reanimación de esa forma, hacer las compresiones y que puedan ser en el último trimestre un poquito más arriba. Las causas reversibles es lo que se va a tratar de abordar durante la reanimación, el enfoque Antes de bañarte, comemos. de las 4H y las 4T, ayudar a identificar todas las causas de paro, demás causas de paro para el grupo de edad, como pueden ser sobredosis de droga o trauma, ¿no? La hemorragia que pueden ser potencialmente mortales, y es una de las hemorragias postparto, una de las causas más comunes de muerte materna en todo el mundo, así que hay que tener en cuenta eso. Las enfermedades cardiovasculares, por supuesto, no son ajenas a esta población. El infarto, la aneurisma, la miocardiopatía, son las principales causas de muerte también en esta edad. En las mujeres también ocurre y puede ocurrir en la mamá embarazada, por supuesto. La hipertensión por el preeclampsia y eclampsia también está dentro de las causas. Para tener en cuenta entonces como una situación especial se debe actuar, como dijimos, en base al soporte básico de vida, desfibrilación cuando esté indicada, cuando el ritmo sea desfibrilable. Hay que pensar en que esto, si está en el último trimestre de embarazo, tiene que ser pensando en el equipo y en pensando en que sea una reanimación lo más rápido posible y en poder llegar a tener el equipo avanzado que necesitamos, pero no en el prehospitalario, sino de poder llegar con la mamá con vida y con posibilidades al hospital, ¿no? La medicación habitual que comentaban los compañeros la vez pasada son las que se van a usar en este caso, como en adultos, así que en eso no hay ninguna modificación. La etiología potencial, entonces, barajar lo cardiovascular, las drogas, fármacos, y esto que hablamos siempre de revertir las causas de las 4H y las 4T. Si pasamos ahora al tema de los rayos, de situaciones especiales por rayos o por descarga eléctrica, el patrón de gravedad de las lesiones causadas por un rayo puede variar, incluso en individuos que estén afectados en un mismo grupo, ¿no? Puede ser una descarga directa, una descarga lateral, que haya sido por contacto con algún objeto, o que sea transferida desde un objeto a la persona o hacia otra persona, o puede venir desde el suelo, donde puede recorrer como pasa en la arena, en el suelo de arena, que puede recorrer y entrar entonces por uno de los pies, recorrer el cuerpo y salir por el otro. Es posible que haya un FB, también puede ser que haya una sistolia, puede acá ocurrir dos situaciones diferentes. Se puede
digamos, referir a un desorden eléctrico y ocurrir un FB, pero también puede ser una asistolia, que puede ser una asistolia que esté derivada de una etiología de paro respiratorio, de un paro respiratorio prolongado, ¿no? Cuando hay parálisis en el sistema respiratorio, ahí es donde se produce primero ese paro respiratorio y luego pasa al paro cardíaco. En muchos casos no suelen causar grandes quemaduras, sí puede haber alrededor del 20% de la superficie corporal. Hay que recordar que en estos casos no tiene carga eléctrica la persona, cuando fue la descarga realizada sobre el cuerpo ya salió. Es prioritario el uso de oxígeno, no hace falta recomponer fluidos más de lo normal, como sería en un gran quemado, por ejemplo, ¿no? Si no fuera el caso con el que estamos hablando. Hay que tener en cuenta la seguridad de la escena, por supuesto. Siempre lo hablamos en todas las capacitaciones, en todos los órdenes de quien sea, y en este caso sería uno más para tener en cuenta. Dicen que, bueno, que el rayo sí cayó, ya cayó en ese lugar, pero realmente, si tenemos que hablar de una seguridad, de que vamos a estar seguros, puede pasar incluso más de 30 minutos desde la última descarga y ahí recién estaríamos totalmente seguros en el área, ¿no? El diagnóstico va a ser un diagnóstico diferencial de cuáles son las circunstancias que rodean a este incidente. Los pacientes... ¿Se escucha bien? Sí, Leo, sí. Los pacientes inconscientes que tienen quemaduras lineales o signos de Lichtenberg, como se ven en esa foto, deben ser tratados como si lo hubiese impactado un rayo, porque esos son los signos, y si hubiera alguna duda y hay quemaduras lineales, deben ser tratados de esa manera, ¿no? Si hablamos de la reanimación, por supuesto que la reanimación debe realizarse de forma inmediata, es prioritario, incluso, fíjense que en el caso de que haya víctimas múltiples, en este caso se habla de un triage invertido, siempre hablamos en este caso de la descarga, porque y más aún si fuesen personas jóvenes, sin antecedentes, tiene muy buen pronóstico a la hora de poder ser reanimada. Entonces, en este caso sí sería que los de color negro deben ser reanimados aún estando muertos, en este caso en paro cardiorrespiratorio, debido a la causa de que fue por un rayo, ¿no? Incluso, por otro lado, si fuese reversible una FB, la desfibrilación rápida en la distinción de que si es un ritmo desfibrilable, por supuesto, pero por el otro lado, como dijimos, que podría ser un paro respiratorio que luego lo lleve al paro cardiorrespiratorio, en ese caso, incluso solo con la ventilación podríamos llegar a sacarlo del paro. Todo depende también la inmediatez con la que se pueda llegar a la escena, y por eso siempre es tan importante comenzar tanto reanimación básica como avanzada, ¿no? El manejo de la vía aérea va a ser un manejo difícil si hay quemaduras, ¿no? En el caso que haya quemadura en la cara. Por eso es que siempre se recomienda la intubación endotraqueal temprana, pero recordemos que hoy hay un cambio de paradigma y tenemos que buscar la mejor forma que podamos ventilar al paciente. Muchas veces no hay posibilidades, o son una vía aérea difícil, o no se tiene la expertise, la práctica. Hay que buscar que se pueda ventilar y se puede ir de menos a más, y no haría falta sí o sí directamente, como en algún momento pensábamos que era poder hacer una intubación endotraqueal, que sería el gold estándar y la vía aérea definitiva, ¿no? Para eso puede haber tiempo y otro espacio mejor que el prehospitalario, muchas veces. Si hay parálisis muscular, por supuesto va a requerir soporte ventilatorio. La FB, como decíamos, es la arritmia tal vez más común inicial en una descarga.
Y en ese caso, por supuesto, los intentos de desfibrilación rápida. Retirar la ropa y los zapatos si todavía están de alguna manera para evitar lesiones adicionales. Y hacer luego una evaluación exhaustiva para descartar cualquier tipo de lesiones traumáticas que pueden ser causadas incluso si la persona es despedida, ¿no? Si sale proyectada por la intensidad del rayo. Para ahora pasar a hablar un poco de el tema, todos son estos, ¿no es cierto?, situaciones especiales, así están descritas en las guías. El paro cardíaco traumático también está dentro de esas situaciones especiales de reanimación. En la reanimación, en un paro cardíaco traumático, debe centrarse en el tratamiento inmediato y también simultáneo de las causas reversibles. La mayoría se dan por hemorragias, por exsanguinación o por traumatismo encefalocraniano grave. La tasa de supervivencia es real que es baja, en un orden del 3%, incluso menos si hablamos de un buen estado neurológico. El tiempo de respuesta en estos casos es determinante. El éxito, por supuesto, va a depender de toda la cadena de supervivencia, incluyendo la atención prehospitalaria y la derivación al centro de alta complejidad y el mejor centro que podamos tener en la zona. La parada cardíaca por trauma es diferente a una parada cardíaca secundaria o que se debe a causas médicas, y esto lo refleja un poco en el tratamiento que tenemos que tomar. Volvemos a hablar de las causas reversibles, y en este caso las compresiones torácicas no deberían retrasar ningún tratamiento de esas causas. Y por ejemplo, en este caso hablamos del control de hemorragia. Control de hemorragia exsanguinante, por supuesto hablamos, sea con compresión directa, sea con gasa hemostática si en algún momento se tiene, sea con torniquete, si en comercial mejor, si no, si lo tenemos preparado previamente también puede servir. Con cinturón pélvico o con la forma que podamos también inventarlo. Todo ese tipo de posibilidades para el control de hemorragia va a ser una medida a abordar inmediatamente para tratar esa causa, y acá eso es prioritario antes de solo pensar en las compresiones y en la desfibrilación, en el caso de que no vamos a tener, no vamos a poder comprimir, y de comprimir no vamos a tener una buena volemia, vamos a comprimir un corazón que va a estar vacío o con poco contenido, ¿no? La reanimación con líquidos está indicada, es una reanimación hipotensiva, controlada, no esa reanimación de líquido, reposición de líquido a chorro, hoy ya se dan cuenta de que no estaría recomendado, sino que tienen que ir siendo ajustadas a medida que ver de cómo puede ir respondiendo en estos casos, ¿no? Los factores pronósticos, y si hablamos de esos factores pronósticos y del cese de la reanimación, hay que decir que no hay predictores que sean altamente confiables, que no hablen de supervivencia en los paros cardíacos traumáticos. Los factores podrían ser que están asociados con la supervivencia, las pupilas reactivas, ¿no? Por ejemplo, aunque no son del todo confiables, como decía. Hay que sí tener en cuenta la duración, si la duración es corta de la RCP, si los tiempos prehospitalarios son cortos, si el paro cardíaco fue presenciado y ante la presencia de un ritmo desfibrilable, eso también nos habla de que podríamos llegar a tener mejor pronóstico. También, por supuesto, como en este caso hay que tener en cuenta
y considerar cuándo suspender y cuándo realizar la reanimación también en esos casos, ¿no? El trauma masivo y con lesiones incompatibles para la vida, por supuesto que nos va a dar la pauta de una, tal vez de una no reanimación. Y, por ejemplo, la suspensión también estaría para barajarse en la no recuperación de la circulación espontánea después de haber abordado las causas reversibles. Las guías hablan de tener, por ejemplo, una sistolia confirmada por más de 20 minutos, ¿no? Que no responde al tratamiento. Y la reanimación en el paro cardíaco traumático se basa, bueno, en primero intentar determinar si está causado por el trauma, si es que se puede, o por un problema médico subyacente, en tratar las causas reversibles, y como decía, en el tiempo corto en la escena, y tal vez considerar, ¿no? Eso hay que considerarlo y no lo estoy afirmando de que si se podría hacer algún tipo de reanimación, aunque sé, por supuesto, y sabemos de lo que se trata y de que es muy complicado en el camino, en el transporte, pero a veces hay situaciones o hay, bueno, hospital de complejidad cerca y no estamos hablando de algo muy difícil de realizar, podría, digo, entonces tenerse en cuenta, depende de las circunstancias. Si, si no está confirmado que sea un paro traumático, se siguen las pautas de como si fuera cualquier tipo de reanimación estándar, como la vimos con el compañero la vez pasada, ¿no? Y en esto que decía, para las situaciones especiales como esta, se requieren consideraciones especiales, y en este caso sobre si comenzar o cuándo finalizar la RCP, ¿no? Ver lesiones evidentes, si hay un trauma contuso, comenzar sí con la RCP, si hay un trauma penetrante, bueno, ver qué tipo de trauma puede ser. Esto de las pupilas que decíamos puede ser un indicador, y la duración puede ser en orden de los 15 a 20 minutos, pero decía yo antes de la sistolia confirmada, si todavía tenemos, por ejemplo, una actividad eléctrica sin impulso, no está indicado que se finalice de esa manera la reanimación. Bien, entonces, para abordar en este caso el trauma debemos tener en cuenta si puede ser o no, y en ese orden seguir el algoritmo tradicional, y bueno, ver esto que decíamos de las causas reversibles, la hipoxia, si hay un neumotor de atención, taponamiento cardíaco, si se debe a hipovolemia, el sangrado, y controlar, por supuesto, es una prioridad, hemorragia externa exsanguinante, control de la vía aérea y oxigenación, y luego decidir si en el lugar y hay el personal disponible y el equipamiento para poder realizar otro tipo de intervención en el lugar. Si hablamos de ahogamiento, hablamos de una aspiración de líquido, ahora pasando ya a la otra situación de especial de reanimación. Diferentes entornos para diferentes personas, generalmente en los niños en situaciones más del hogar o en piscinas, ya sea público, privadas o alrededor del hogar, ocurre más. Y en los adultos jóvenes, que son el otro pico de la curva bimodal, son eh, más dados en aguas abiertas, en lugares sin supervisión y demás. Si hay aspiración de líquido, primero cuando la persona no puede sustentarse con la vía aérea fuera del agua, la persona no es rescatada, va a progresar a mayor aspiración, a pérdida de conocimiento, a paro respiratorio, y si esa hipoxia no es revertida, irá en una secuencia de paro respiratorio o paro cardiorrespiratorio. Si este proceso de la insuficiencia respiratoria debido a la aspiración de líquido se ve interrumpido y la persona es rescatada, será un ahogamiento no fatal, ¿verdad?
El ahogamiento es un evento hipóxico que tiene consecuencias significativas. Es una complicación a nivel pulmonar debido a la aspiración de líquido y lo podemos emparentar a un edema agudo de pulmón no cardiogénico, pero el problema está a nivel cerebral. El objetivo es revertir la hipoxia y por eso también tenemos que abordar algunos otros protocolos y no los protocolos universales que están basados en, digamos, las guías para la muerte súbita, ¿verdad? Por eso cuando decimos que la RCP solo con las manos es una herramienta fundamental, nos estamos parando desde el lado de adolescentes y adultos en muerte súbita cardíaca. Asimismo, la American Heart, la AHA, que pregona por este tipo de reanimación, ellos mismos dicen que hay situaciones en las cuales es necesaria la RCP convencional de compresiones y ventilaciones, y este es uno de los casos, ¿no? Si una cosa es la etiología cardíaca y otra cosa es el paro hipóxico como este. Entonces debe ser abordado de esa manera. Tenemos guías en el año pasado, en el 2023, tuve la dicha de poder elaborar las guías de la Dirección Nacional de Emergencia Sanitaria, de la DINESA, para el manejo del escenario ahogamiento. Por supuesto que hay guías internacionales, están como situación especial de reanimación y no vamos a comparar la evidencia científica y todos los trabajos y todo lo que se sabe derivado de las enfermedades cardiovasculares, no lo podemos comparar, pero sí tenemos algunas bases para alguna evidencia científica alta, otras no tanto, otros consensos de expertos y que podemos de esa manera abordarlo de la mejor manera posible. El soporte avanzado de vida se hace en la escena, y la escena no es una escena tan repetida como la que puede ser los incidentes vehiculares, los paros en el domicilio, ¿no? En la vía pública, asimismo fuera del trauma y de los incidentes vehiculares. Es un lugar más complejo, pueden ser lugares con difícil acceso, en la vera de una laguna, en una tosquera, y también puede ser, por supuesto, en alguna pileta, y eso sí da un poquito más de trabajo más parecido al que habitualmente se hace. Esto hace que el entorno sea diferente y que haya que tener algunas diferencias o algunos recaudos. Por ejemplo, el posicionamiento del paciente, ¿no? A veces se saca y se saca como queda y se coloca como queda. A veces hay alguna confusión en cuanto a cuál tiene que ser la posición. Sabemos que si está colocado en tren de Lemburg, o sea, con los pies más altos que la cabeza, eso va a hacer que haya mayor riesgo de regurgitación y de vómito, porque la persona antes de aspirar agua traga 5 o 10 veces más de lo que aspira, y aspirar es muy poco, puede ser 2 a 4 mililitros kilo, puede ser un vasito de agua de dispenser, pero eso es suficiente para generar ese edema agudo de pulmón no cardiogénico que decíamos e interferir con el intercambio gaseoso. Entonces, si lo ponemos con los pies para arriba en tren de Lemburg, va a haber mayor riesgo de regurgitación y con eso mayor mortalidad, que puede rondar en el 20% según algunos estudios. Si hablamos del tren de Lemburg invertido, ahí va a haber mayor hipoxia y la realidad es que mayor hipoxia cerebral y menor retorno venoso, la circulación también se va a ver afectada. Y la verdad es que desde el principio de las guías de los años 90 por lo menos, es que la indicación es que el paciente esté en posición horizontal, en la misma cabeza, de la misma altura de la cabeza que los pies, ¿no? En esa posición es la que se debe llevar adelante la reanimación. El gasping, ¿sí? O respiración agónica en el ahogado es común. En ese caso, no es, por supuesto, una respiración normal. Cuando hablamos de muerte súbita, le enseñamos a la gente de que, a la gente de la comunidad, muchas veces que no sabe, que el gasping no es una respiración normal
y que es un signo temprano de paro cardíaco, ¿no? La muerte súbita. En este caso, el gas PIN lo que nos está indicando, en el caso de los ahogados, es que estamos frente a un paro respiratorio. El corazón podría estar entrando con esa hipoxia que le está generando, podría estar entrando en paro cardíaco también, pero eso es un tiempo variable, que puede ser entre 1 a 3 minutos, de que pase del paro respiratorio al paro cardiorrespiratorio. Entonces, tal vez el corazón todavía pueda estar y pueda tener algunos latidos y pueda estar todavía circulando algo de sangre, puede llegar a tener pulso en ese caso, y lo que necesita, por supuesto, es que abordemos inmediatamente las ventilaciones con oxígeno suplementario y lo que esté disponible, ¿no? Es decir, en reanimación básica será lo que haya a la mano, en reanimación avanzada, oxígeno a 15 litros por minuto, puede ser con una canulita orofaringea y un ambú, como le llamamos, la bolsa válvula máscara, y después podemos ver algún otro procedimiento de la vía aérea, pero lo que se trata es de aportarlo de manera inmediata. Y por supuesto que si no hay pulso, no hay respuesta a esas respiraciones, que en este caso indicaban 5 ventilaciones iniciales en el protocolo, si no hay respuesta a esas 5 ventilaciones iniciales, se comienza con la reanimación completa, intercalando primero 30 compresiones y 2 respiraciones, si fuese un adulto, 15 compresiones y 2 ventilaciones, si fuese un niño, hasta tanto tengamos la vía aérea asegurada, ¿no? Si hablamos de complicaciones, la regurgitación es muy común, 65% cuando estamos solo ventilando y está en paro respiratorio, y 86% dicen los estudios de referencia que puede ser cuando estamos haciendo RCP completa, intercalando o haciendo RCP de compresiones y ventilaciones. Y esto está incrementado por diferentes cuestiones, la que hablábamos del posicionamiento, hablamos de algunas, digamos, algunas maniobras en desuso que pueden ser todavía practicadas, que como la compresión abdominal, como si fuese una maniobra de Heimlich, en algún momento se dijo que podía servir, hoy por supuesto que está descartada. También incluso hasta la extracción de que hayan hecho o que hayan realizado el equipo de rescate. Y podemos hacer y tener cuidado en la buena apertura de la vía aérea, en no ventilar de forma excesiva y dejar una pausa entre una ventilación y la otra, si estamos haciendo 30 compresiones y 2 ventilaciones, una buena apertura de la vía aérea. Todo eso va a hacer, digamos, que este porcentaje disminuya. Si hablamos de la espuma, como primera medida, esta va a estar presente muchas veces más en el caso de que sea agua salada, pero también va a estar presente en ahogado de agua dulce, de agua de pileta o de agua de río, también puede estar presente. Eso es debido al lavado del surfactante y esa reacción química que produce y ese movimiento de entrada y salida de aire también, incluso que se produce en lo anterior, ¿no? Al paro, incluso cuando lo estamos ventilando nosotros. Esa espuma va a seguir viniendo, no hay que pensar en hacer una aspiración constante. Podemos hacer una aspiración mientras se están haciendo las compresiones, por supuesto. Podemos hacer una aspiración para intentar ver algo si vamos a hacer una intubación, aunque también es una vía aérea difícil. Puede comenzarse, pero lo que no debe realizarse es una aspiración prolongada, más allá del tiempo de intervalo entre una ventilación y la otra, ¿no? Y si hablamos de el tema de la no movilización del cuello, de la colocación de collares cervicales y demás, que daría para otro tema en el cual no me quiero meter mucho, pero en este caso lo que quiero apuntar es que las guías y los consensos, incluso el que tenemos a nivel nacional, habla de que si un paciente está crítico, poco debemos ocuparnos del tema de la restricción de movimiento espinal y de la colocación de collar. Si eso no me permite ventilar bien, de nada me va a servir. Por lo tanto, no estaría en este caso
aconsejado. E incluso si sospecho, si fue una alta sospecha, de alta energía involucrada y que por eso la persona se ahogó con un traumatismo raquimedular, bueno, intentaré abrir la vía aérea de los métodos que conocemos sin mover la columna, pero si eso falla, la prioridad es poder ventilar. Hablamos de los ritmos desfibrilables. En ahogamientos son poco comunes. Los ahogamientos llevan generalmente a actividad eléctrica sin pulso y mayormente a sistolia. Ese es el ritmo más comúnmente encontrado. Esto debido a que no se trata de una parada cardíaca de origen cardíaco, de un FB por una cuestión eléctrica o una cuestión estructural del corazón que lo llevó a esa arritmia, sino que es un paro hipóxico y eso lo lleva a esto que decíamos de la actividad eléctrica sin pulso, que se da en otras situaciones también de paro. Los estudios que tienen mayor número hablan de en torno al 2%. Algunos de menor número hablan de 0% en los casos de ahogados. La realidad es que barajando todos los estudios como está acá, no llega ninguno al 10%. Entonces lo más probable es que sea un ritmo no desfibrilable. Sí, por supuesto que tenemos que barajarlo y hay que monitorizarlo, porque podría también ocurrir que esa persona, y tal vez sean los hallazgos Bueno, en estos estudios, que la persona haya estado en el agua, pero haya sufrido una muerte súbita, ¿no? La persona sabía nadar perfectamente y en eso se confunde, ¿no? De que si fue un ahogado o si fue una muerte súbita. Y ahí es donde se puede llegar a encontrar un ritmo desfibrilable, si es recuperada rápidamente y si es reanimada rápidamente, ¿no? Entonces, si está solo en paro respiratorio, hay que ventilarlo inmediatamente, como decíamos, con lo que se tenga a mano, con oxígeno suplementario mejor, 100%, con bolsa, válvula, máscara, y con intubación, pero tal vez como una vía aérea difícil, antes tengamos la posibilidad de hacerlo con una máscara laríngea. La ventilación, si es un adulto, será en el orden de 10 por minuto, una cada 6 segundos. Y si se recupera, habrá que tratarlo como si fuese un grado 4, y el grado 4 de ahogamiento es lo equiparable al edema agudo de pulmón que hablábamos, de un paciente choqueado en edema agudo de pulmón no cardiogénico. Esto es lo que les decía que los intentos, ¿no? de intubación a veces nos juegan en contra y hay mayor mortalidad en cuanto a eso. Y no está demostrado que haya mejor supervivencia en el área prehospitalaria por la intubación inicial rápida. Entonces hay que barajar ahí el expertise de cada uno del personal y la disponibilidad de otros accesorios para poder ventilar. Lo importante es que pueda ventilar mejor. La RCP en el paro con oxígeno suplementario. Por supuesto que hay que tener en cuenta el tema de la aspiración de líquido, pero no hace ningún tipo de diferencia si fue en agua salada, si fue en agua dulce. Eso es una cuestión más para la estadística. En el tratamiento no hay ninguna diferencia. Un acceso venoso periférico, intravenoso, intraóseo, lo seguimos nombrando porque en algún momento lo vamos a poder llegar a tener en mayor cantidad de lugares. Hay que tener cuidado, por supuesto, porque puede estar mojado a la hora de usar el desfibrilador, a la hora de usar los electrodos, puede tener arena y todo eso, lo que decía en cuanto al lugar, ¿no? Los ritmos entonces que dijimos son más comunes son la sistolia y la actividad eléctrica sin pulso. El paro cardiorrespiratorio sería un grado 6, el grado 5 sería un paro respiratorio aislado, y el paro, en el caso del grado 4, sería un edema agudo de pulmón y la persona en shock. En algunas guías, las primeras, cuando hablaba yo de los años 90, al principio de los 90 hablaban de realizar compresión torácica y abdominal interpuesta. Bueno, eso por supuesto no está, y mucho menos para estos casos. El uso de adrenalina es el mismo para el ACLS que vimos la vez pasada, y en el PALS
que vamos a ver en un ratito. En el caso, son generalmente ritmos no desfibrilables. Hay un posible vuelta al paro cardiorrespiratorio en los siguientes 30 minutos de que la persona sale del paro. Si hablamos de la relación ventilación-compresión, entonces dijimos 32 o 15-2, hasta tanto tengamos una máscara laringea o una vía aérea asegurada, una máscara laringea o, por supuesto, una intubación endotraqueal. Y ahí podemos hacer la ventilación asincrónica, la reanimación cardíaca mínimamente interrumpida. No está recomendada para estos casos, solamente para cuando ya esté la vía aérea definitiva o la vía aérea asegurada, ¿sí? Tampoco está recomendado esto de la, la ventilación mediante dispositivo de máscara de alto flujo o de máscara de no reinhalación, como en su momento se propuso de hacer compresiones continuas y el flujo de oxígeno alto. Incluso en la época de COVID eso estuvo más ahí a la mano para el tema de evitar los aerosoles, ¿no? ¿Cuándo se detienen las maniobras? En el caso del ahogamiento, bueno, hay que recordar ese apotecma del hipotérmico, en el caso del ahogamiento muchas veces está hipotérmico, de que debe ser recalentado, ¿no? Es un capítulo aparte, la hipotermia y todo, pero hay que tenerlo en cuenta, hay que recalentarlo, es un recalentamiento activo, como sea, como se pueda, con suelos calientes, como se pueda hacer, y no dar por terminadas las maniobras en ese caso. Y lo otro para tener en cuenta es que si no responde, y pasaron más de 20 minutos de maniobra avanzada, en la cual las historias persistentes, aún habiendo intentado todo revertirlo por el lado de la hipoxia, o utilizando las drogas que se utilizan para este caso, y no responde, ¿no? Y también esto me hace recordar en el tema de cuándo realizar, que parece como obvio, cuándo realizar RCP en un paciente ahogado, ¿no? Por supuesto, si está inconsciente, no respira, no tiene pulso, y a su vez que no esté con lividez, con rigor mortis, que no esté en descomposición, por supuesto. Pero hay otro punto a tener en cuenta, y el sistema de emergencia lo tiene que tener muy en cuenta, es que un paciente que pasó 1 hora, 60 minutos de sumersión, ya está considerado como una recuperación de cadáver, de cuerpo, pero sí antes, incluso con el tiempo de 60 minutos sumergido, todavía hay que intentar la reanimación. Entonces, el sistema de emergencia debemos estar ahí esperando si se puede recuperar una víctima que no se encuentra rápidamente, que está sumergida. Por supuesto que el tiempo de sumersión, cuanto más aumenta, menos probabilidades de sobrevivir y más probabilidades de morir y de tener secuelas devastadoras va a tener. Y eso ya lo empezamos a hablar después de los 5 minutos. En el periodo de los 5 a los 10 minutos hay alrededor de un 50% de posibilidad de que esto ocurra, pero sí en la primera etapa de 1 o de los primeros segundos hasta los 5 minutos, hay mayores posibilidades, más aún si el sistema de emergencia puede llegar rápido y si recibe reanimación básica en el lugar inmediatamente. Si se recupera, retorna a la ventilación espontánea, hay que, por supuesto, seguir con la oxigenación. Podría ser mediante máscara, digamos, facial, pero hay que tener en cuenta si está el estado mental alterado. Muy probablemente lo mejor sea dispositivo supraglótico o intubación traqueal. En este caso ya habría que entrar en el tema de la sedación y demás para poder realizarlo. Aunque tiene estado mental alterado, muchos no están inconscientes totalmente. Pero sí sigue siendo un paciente crítico hasta que no se recupere, incluso hasta cuando se lo lleve al hospital, que tiene que ser en unidad de cuidado intensivo, de terapia intensiva. Infusión con cristaloide y esto que hablábamos antes también, no a chorro, sino
que se pueda restablecer y que tenga una TA. No importa que, claro, cómo se ahogó y tiene aspiración, no importa cómo le vamos a poner líquido, digo. No, en este caso se necesita para restablecer la tensión arterial, lo que haga falta, siempre hablando de esto de no llevarlo 90, 100 en esos casos de sistólica. La posición para poder trasladarlo es la elevación de la cabeza, ¿no? de la camilla, de 30 grados aproximadamente, y también la posición lateral del lado derecho, y con esa elevación incluso, podría ser una posición en la cual mejore la respiración, y debe ser tomada en cuenta en este caso. El traslado, como decíamos antes, bueno, esto de hay que trasladarlo y no, hay que reanimarlo en el lugar. ¿En qué caso se podría llegar a pensar de que se puede trasladar realizando RCP? Bueno, en lo que dije antes de la hipotermia, y que no quede muy lejos del hospital al que lo podemos recalentar con mejores medios. Cualquier persona, por más que haya requerido algunas ventilaciones y ya esté compensado y esté alerta y parece que está todo bien, debe ser llevado para observación. Puede ser 4 horas, 6 horas o 2 días, o veremos cuánto tiempo, pero debe ser trasladado en ese caso, ¿no? Durante el traslado puede volver a caer en paro, como hemos dicho, la primera media hora en ese sentido es crucial, y el traslado debe ser realizado a unidades de cuidados intensivos. ¿Sí? Bueno, y aquí también les dejo un poco el tema de la configuración del ventilador, del siglador, 10, 12 por minuto, 7 mililitros kilo sería el volumen aproximado, hablamos siempre de 500 mililitros, bueno, aproximadamente eso, siempre esto que lo podamos medir, pero la verdad que la ventilación en el caso de la RCP, cuando la estamos realizando, es la elevación, la expansión torácica y no más que eso. La saturación la tenemos que mantener siempre entre 94 y 98, ¿sí? Y también, bueno, están las alarmas de presión y de baja. Si pasamos al caso de la cadena de supervivencia pediátrica, y ahora hablamos del paro pediátrico, hablamos de pediátrico cuando hablamos de lactante hasta el año aproximadamente, y desde el año a la pubertad, esa es la edad pediátrica. En este caso, la cadena habla de prevención en el primer eslabón, ya que, por supuesto, las enfermedades cardiovasculares son las que más paro causa, pero no en la edad pediátrica. Eso a partir de la adolescencia, o de los 15 o demás, ahí empieza a poderse dar esto que hablábamos de la muerte súbita siempre. En este caso, las causas de paro cardiorrespiratorio son otras, ¿no? Son de causa hipóxica, de fallas respiratorias, o son realmente la mayoría las lesiones no intencionales. Los accidentes o los incidentes, mejor dicho, vehiculares, que en muchos casos son prevenibles, solamente llevando la criatura en el asiento trasero, con el cinturón de seguridad, en la sillita, si fuera más, más pequeño, ¿no? En el caso de toda la prevención que se puede hacer en el hogar, decíamos desde el tema de las lesiones por electrocución, ¿no? de las deficiencias en las instalaciones, de caídas de altura, de incidentes cuando ya empiezan a desenvolverse en la calle o a caminar o correr, y todo eso tiene prevención. Muchas de esas situaciones tienen prevención, y la prevención va de la mano de los adultos que están a cargo, de los padres, de las madres, y no de los hermanos mayores o de los otros niños, ¿no? Y yo siempre digo que nosotros somos agentes multiplicadores de la prevención, porque vemos estas situaciones que ocurren y que por suerte no son tan frecuentes, pero sí ocurren paros cardiorrespiratorios a causa de niños que son niños sanos que tienen toda la vida por delante. Luego,
Por supuesto, la cadena habla de la RCP inmediata, de la activación inmediata, y la otra mitad de la cadena, que ya conocen seguramente, habla de la reanimación avanzada y los cuidados posteriores al paro si esta persona se recupera, en este caso un niño. Como decíamos antes, hay algunas situaciones en que la RCP convencional es necesaria, en este caso las ventilaciones son, eh, digamos, esenciales, incluso si hablamos de reanimación por parte básica, por parte de la comunidad, ¿no? Entonces, lactantes y niños están en la lista, en esa lista de la que sí está recomendado hacer ventilaciones y compresiones. En este caso, 15 compresiones, 2 ventilaciones, si fuese un equipo trabajando, y si no, si es un reanimador único, 30 compresiones, 2 ventilaciones. Para empezar por lo básico, la evaluación de la capacidad de respuesta, y con la modificación en las palmadas, en los pies, en la planta del pie, en el caso de los lactantes, y sin ninguna variación en el caso de los niños. Y buscamos esa respuesta a los estímulos que le estamos dando. La evaluación de la respiración, la frecuencia respiratoria, sabemos que es del doble o el triple, depende de la edad de la criatura, que digo, comparándola con la del adulto. 5 segundos nos va a alcanzar para ver si es una ventilación o una respiración, mejor dicho, normal. Lo que buscamos acá también es no un gasping, como hablábamos antes, sino una respiración normal. Y esa respiración normal está dada también por una respiración abdominal, ¿no? Entonces, deberíamos poder identificarlo de manera rápida. La toma de pulso para identificar no es algo sencillo, no es algo en que solamente debería basarse, ¿no? Uno como para indicar si no es la ausencia de respiración, ya me lo está diciendo. Puedo tomar el pulso carotídeo en los niños o el pulso femoral, puedo tomar el pulso braquial en los lactantes o incluso también el femoral, pero no es algo tan fácil y que no serviría para hacer un diagnóstico diferencial de que si está en paro respiratorio solamente o en paro cardiorrespiratorio. Pero si hay alguna duda, digo, no, para mí cuando hay duda no se duda y se empieza la reanimación en este caso. 30 compresiones, puede ser en lactantes con 2 dedos por debajo de la línea intermamilar o con 2 pulgares, si alguien está asistiendo a la vía aérea desde la cabecera, mejor. Compresiones que se habla de 1/3 el diámetro antero-posterior del tórax, 3 centímetros, 4 centímetros, 4 a 5 centímetros, también varía mucho, más en el caso de los niños, y algunas personas incluso van a necesitar no solo hacerlo con una mano, ahí sigue en la línea intermamilar en el niño, sino que usar las dos. Todo depende de quién esté haciendo la reanimación. Necesitamos reanimación inmediata y con ventilaciones, dijimos que es esencial. La vía aérea, en este caso, para poder hacer la apertura de la vía aérea, no está recomendada la inclinación y la elevación total como en el adulto, sino apenas una posición de olfateo, como se le llama en el caso de los niños, y una posición neutral en el caso de los lactantes. Una posición que si posicionamos un bebé en una camilla, una mesa, seguramente va a ir a flexión por el tamaño de la cabeza en proporción al cuerpo, y eso es lo que tenemos que corregir, pero no llevarlo hacia la inclinación y elevación, sino inclinarlo hasta la posición neutra. ¿Sí? Para cuando hablamos de la ventilación, vamos entonces a intercalarlo en las 15 compresiones y 2 ventilaciones, o 30 si estuviera solo, con lo que se esté a mano, incluso hasta con una mascarilla facial de tipo de bolsillo para poder dar ventilaciones, que se puede incluso enriquecer con oxígeno suplementario, y también estaría bien, si bien no va a llegar a tener el 100%, puede estar al 40, 50%, si no se tiene y se tiene a mano eso, se puede ventilar de esa forma. Una bolsa ambú, que es lo que generalmente se tiene, hay que tener cuidado con el manejo, y podría ser, en este caso, por supuesto, sumamente efectivo, pero hay que tener en cuenta el volumen que se le va a insuflar. Siempre el parámetro para todos es
que en este caso es 8 mililitros kilo de peso, todo para todos, en todas las edades, hasta que el tórax se eleve y no más que eso. Y ese es un buen parámetro para tomar y no hiperventilar o no sobreventilar y con eso poder causar un daño, incluso, no digo por el oxígeno, pero sí un daño, un barotrauma o algo por haberle dado mucha presión y mucho volumen. En el caso de los paros cardiorrespiratorios en los niños, también, como hablábamos antes, yo lo hablaba de los ahogados, en torno al 10% o menos, depende de los estudios, habla de que puede ser un ritmo desfibrilable. Pero igualmente, un desfibrilador, un monitor desfibrilador o un desfibrilador automático, lo que se tenga, se va a utilizar. No en primera medida, no es lo primero que vamos a usar, como en el caso de muerte súbita, salvo que sepamos que tiene cardiopatía congénita. Ahí hay chicos, por supuesto, que tienen esa cardiopatía y que son pasibles de tener un paro de causa cardíaca. Pero es raro por ahí encontrar un ritmo desfibrilable. Se usan, bueno, parches más chicos si están disponibles, y si no están disponibles, se usan los parches de adulto, uno adelante y el otro atrás. No tienen que estar muy encimados, tiene que haber 5 a 10 centímetros de diferencia entre un parche y el otro, ¿no? Si hablamos de reanimación avanzada, como decíamos, la ventilación va a ser esencial, con oxígeno, pero tenemos que evitar la sobreventilación para evitar con ello la distensión gástrica. Solo si está, digamos, disponible, en el caso de la máscara laringia, podría utilizarse. Hay que tener cuidado incluso hasta con las cánulas orofaringias, de tener el tamaño correcto y de poder ponerlo de la forma correcta, de forma directa, para evitar lesiones. Es una vía aérea difícil, como la que habíamos hablado antes. Hablamos de embarazada, era difícil, el quemado fuese difícil, el ahogado era difícil, y en el caso de los niños es difícil también. Lo bueno es que hay estudios que avalan de que no es que la intubación sea en este caso el estándar, sino que podría ser tranquilamente la ventilación con bolsa, válvula, máscara, siempre que veamos que tiene una buena ventilación, con eso estaría más que bien y no habría que meterse en algo más complejo, todo dependiendo el expertise, ¿no? De quién lo está abordando. Bueno, tiene experiencia, tiene especialidad pediátrico, neonatólogo, bueno, por supuesto que va a tener mucho más que alguien que eventualmente lo realiza. La desfibrilación hay que hacerla, por supuesto, con atenuador siempre que se tenga, y en los desfibriladores, los cardiodesfibriladores manuales se tienen, ¿sí? Hay que intentar tener una vía aérea periférica. Los algoritmos, las guías dicen, tengo una vía periférica, bueno, lo intento. ¿Cuánto tiempo? 1 minuto. Hola, hola. Escuchó mucho ruido. No, todo bien, Leo. Bien, sigo. Entonces, la indicación es, bueno, pasar a la vía intraósea. Y en este caso es también sumamente útil. Por eso en algunos lados del prehospitalario ya está. Esperemos que esto siga progresando y lo tengamos más a la mano en algún momento. Porque sería lo ideal, pero todavía no lo tenemos en la mayoría de los casos disponibles. Intentar mantener una saturación entre 94 y 98. La relación ventilación-compresión, entonces la que decíamos era de 15-2, hasta que esté la vía aérea asegurada, como habíamos hablado antes, en cualquier edad en el caso del ahogado. No hacer ventilación asincrónica, una cada 4, cada 3 o cada 5 segundos, dependiendo, ¿no?, la edad del paciente, en este caso pediátrico, sino teniendo en cuenta que primero tiene que estar asegurada la vía aérea para poder hacer ventilación sincrónica. Hasta tanto no esté asegurada, será 15, parar la compresión y hacer las 2 ventilaciones. Recordar una cosa,
que la RCP está indicada en pediatría, en los niños, en los lactantes, cuando hay signos de hipoperfusión y cuando hay una bradicardia, que en este caso sería una bradicardia marcada de 60 latidos por minuto. Hay signos de hipoperfusión y bradicardia, está indicada la maniobra de RCP, aún así, como si fuese ausencia de respiración y de pulso, ¿no? Si vamos al caso de la dosis a utilizar, la adrenalina, que es la que vamos a utilizar seguramente en el caso de, ya sea en un ritmo desfibrilable o no desfibrilable, para el cálculo de esto, ¿no? Siempre es un tema a tener en cuenta, no solo ya tener que acudir a un auxilio y a una reanimación de un niño, de un pediátrico, que por suerte no es lo que ocurre, y ya con toda la carga que eso sostiene, sino también, bueno, el tema de que vamos a tener que hacer algunos cálculos que en adultos en general no hacemos. Lo que se hace para el manejo de adrenalina, la concentración estaría en 1 miligramo mililitro, y la dosis que necesitamos es de 0,01 miligramos por kilo de peso, es hacer una preparación con una ampolla y con 9 mililitros de solución salina, y esto ya nos llevaría a tener un 0,1, ¿no? de la concentración. Y así poder, por ejemplo, si pesa 20 kilos, dar 2 mililitros de esa solución y poder hacerlo más fácil y con una jeringa de 10 común, ¿no? Esta tabla puede darnos una idea de los pesos promedios, una tabla que siempre nos olvidamos. Uno cuando tiene los hijos chiquitos por ahí se va acordando más porque lo tiene ahí más a mano, pero si no está uno en el tema específico, por ahí se lo olvida. Es una tabla como para tener en cuenta que más o menos, de acuerdo a la talla, de cuánto puede pesar esa criatura, ese paciente, ¿no? Y en base a la talla, también vamos a tener que tener en cuenta el peso promedio para así, lo que decíamos recién, de la utilización de la adrenalina, ¿no? Eh, entonces, en el soporte avanzado, vamos a tener que hacer las compresiones de calidad, compresión y descompresión, al mismo ritmo, 100 a 120, con 1/3 del diámetro anteroposterior del tórax de profundidad, reducir al mínimo las interrupciones, cambiar cada 2 minutos quien está realizando las compresiones, aunque es más fácil deprimir en estos casos, hay que tener cuidado siempre en las primeras, como para tantear a ver qué tanto se deprime el tórax. Si no se cuenta con una viaria avanzada, entonces la relación compresión-ventilación es 15-2. Si se cuenta con la vía aérea, se puede hacer compresiones continuas y suministrar ventilaciones cada 3 segundos, cada 4, cada 5, depende también, en este caso, si son chicos un poco más grandes, ¿no? Entre 3 a 5, quizás se equipararía a los 6 segundos del adulto casi, cuando son los niños mayores. Eh, para abordar el paro en un ritmo no desfibrilable, la prioridad es ventilar, oxigenar, tener acceso, que decíamos, tener acceso vascular para poder dar la medicación. La medicación por tubo, en este caso, no está recomendada, y también eso antes no lo nombré, pero en el ahogado tampoco. Eh, la adrenalina se podía, está dentro de las que se podría utilizar por tubo. En este caso no se recomienda. Eh, Ventilar, oxigenar entonces, y luego ya comienza esto que decíamos de las dosis de adrenalina de 0,01 miligramos kilo de peso, en realizar cada 3 a 5 minutos, ¿no? En la dosis inicial, y cada 3 o 5 minutos repetir, eh, para ver si vuelve y se restituye la circulación espontánea.
Si es un ritmo desfibrilable, ahí sí va a tener que desfibrilar. La desfibrilación, si fueran desfibriladores manuales, equivale a 4 Joule kilo. En las de los bifásicos de desfibriladores automáticos está entre 50 y 75 joules, está seteada de esa manera para los atenuadores de descarga. Acá también se va a utilizar adrenalina, se incorpora también la amiodarona. A continuación, si fuese una FB refractaria, es equiparable al protocolo de adultos que vimos la otra vez, ¿sí? Ya si se hace una FB refractaria, se desfibrila, vuelve a darse otra descarga y otra más, y ahí se empieza a utilizar adrenalina cada 3 a 5 minutos y se puede ir intercalando también con amiodarona, en este caso 5 mililitros kilo de peso. ¿Sí? Bien, lo importante recordar, creo, en estos casos, es la presencia de los padres, si están en el lugar de donde ocurrió el paro. Es un tema siempre dramático, pero está recomendada la presencia para que se vea. Si hay alguien del equipo que puede abordarlo, como para que se vaya conociendo qué maniobras se le están haciendo, qué es lo que se... Al contrario de lo que hacemos con los adultos mayores muchas veces, ¿no? De que las personas se apartan, se arma todo un revuelo, si fuese en una casa, y muchas veces no quieren ni mirar lo que se está haciendo. En el caso de los pediátricos está recomendado, y está recomendado también que si hay alguien del equipo o hay alguien que pueda contener a esa persona y a su vez decirle qué maniobras se le están haciendo, bienvenido sea. Eso lo aprendimos de los pediatras y que los tienen en el hospital de niños, por ejemplo, en el Vilela, el hospital municipal de acá, de Rosario, lo tienen muy, muy aceitado, con un lugar, con una persona asignada incluso para ese momento, ¿no? Del equipo, tal vez los residentes, y un lugar donde se ve, por más que esté dentro del shock room, se ve de cerca todas las maniobras que se le puedan llegar a estar haciendo y se le van explicando.